Muy buenos y gratos días. Mi nombre, Humberto Suárez Mota. Mi correo, eco con h, arroba suarezmota.com, mota con doble T. Había permanecido un tiempo en silencio, pensando que quizás con el tiempo vaya calando el mensaje que se ha venido dando, pero increíblemente sigue perpetuando la división. Este continente de cerca de 970 millones de personas, en el cual desde México hasta la Patagonia, el per cápita en algunos países como México, Costa Rica, de pronto Argentina y Brasil es un poquito más alto por la diferencia en las clases sociales. Cuando vamos a mirar el salario promedio es increíblemente bajo en todas partes, debido, en mi opinión, que no me hace correcto ni equivocado, a aquella creencia de que con el socialismo o el comunismo pudiera suceder algo diferente y de pronto atacando un capitalismo sin entender que el problema ni es socialismo, ni es comunismo, ni es capitalismo. Entonces, ¿qué es? Cuando se dio la independencia contra los Romanov en Rusia en 1887, que lleva a una guerra civil prácticamente hasta 1917, cuando muere Lenin y toma Stalin, se establece el comunismo, que es mantenido a base de eliminar a todo contrincante, a toda persona que pudiera hablar en contra del mismo. Eventualmente se logra probar de que sí era así, y en 1988 cae este comunismo con Gorbachev. China, después de Mao Zedong, China que se hace una independencia grande a partir de la Segunda Guerra Mundial, también comunista, hasta 1978 muere Mao Zedong o Mao Zedong. A partir de 1980 comienza a producir basura, y en 40 años de estar tratando diferentes cosas ya están produciendo con tecnología, pero no dejan de manejar el pueblo de cierta manera, y con sus 1.375 millones de personas y con su producción, quitándole el trabajo a las personas porque las hacen trabajar muchas horas, según nos cuentan quienes han logrado salir, escaparse de China. Entonces, horas esclavizantes, donde el salario mínimo es aún paupérrimo, pero gracias a ello se han metido en el mundo entero, y la pelea entonces ni es socialismo, ni es comunismo, ni es capitalismo, sino es una pelea por controlar los mercados, por adueñarse de la producción mundial y el abastecimiento mundial, cosa que en parte está establecido. Y mientras tanto, nuestros políticos, así sea en Estados Unidos o sea en Latinoamérica, el problema sigue siendo el mismo. Los partidos no existen. No existen. Existen grupos con intereses económicos peleando por sus intereses, por sus agendas de partido o personales, sin importar la agenda del pueblo, para nada. El pueblo tontamente sigue creyendo que fulano o perencejo va a solucionar y que el presidente de momento es el culpable, y resulta que el presidente de momento no es nada más que el chivo expiatorio para culparlo de todo, porque las leyes se hacen y se firman en el Senado. El Senado, compuesto por todos los grupos, de todos los colores, todas las personas de los diferentes grupos, están ahí en ese Senado,
que con componendas o con aquellas famosas bancadas, entonces si usted vota a favor de esto, yo lo favorezco con esto. Y comienzan a trabajar por sus agendas, pero no por la del pueblo. En conclusión, el problema se debe a la rampante corrupción mundial, se debe a la rampante corrupción que existe localmente en todas partes, a la avaricia por el dinero sin pensar en una política de comunidad, que es lo que requiere cada pueblo, cada ciudad y cada país. Existen soluciones para Latinoamérica, lo escribí en mi libro NAFTA Bridge, Tratado de Libre Comercio de América del Norte expandido a todo el continente. Era 1987 cuando comencé a escribirlo, pensando en un mercado común. No mucho tiempo más tarde se establece el mercado común europeo en 1992, que hoy lleva a ese mercado de 680, 700 millones de personas, lo cual nosotros pudiéramos lograr en Latinoamérica con cerca de 570 millones de personas, más lo que representa a Estados Unidos y a Canadá, cerca de 950 millones en total. Pero así como se reconstruyó Europa con el Plan Marshall, que se establece pasada la Segunda Guerra Mundial, se comienza a trabajar gracias a la participación de Estados Unidos. En 1954 comienza ya a funcionar y se reconstruye Europa de la destrucción total, cosa igual que se pudiese hacer con Latinoamérica, ya que en ese entonces se firmó que el 1% del Producto Bruto Nacional de los países en desarrollo, desarrollados, ayudasen a los países del tercer mundo como lo es Latinoamérica. Pero nuestros supuestos dirigentes, en lugar de estar abogando por una política de comunidad, simplemente se mantienen dividiendo al pueblo. Este dice esto, esto dice aquello, y el pueblo se mantiene como el pollo peletas para un lado y para el otro, creyendo lo que dice el uno y lo que dice el otro, sin realmente tener sentido, porque el cambio comienza es votando bien, votando por quien corresponde, por una política de comunidad, no por la política de los pseudo llamados partidos, no por los bolsillos de fulano o perencejo, sino las del pueblo, y para que ello se dé, tenemos que salir a votar absolutamente todos. Tenemos que salir a votar todos. El 50% que no vota son los que ayudan a que cuando hay votaciones se permita de ese 50% que vota, el candidato con más opción tiene el 12, el 13%, compra un 7, entre un 5 y un 7%, llega al 17, 18%, y entonces ya se le unen aquellos que solamente corren para tener una mordida dentro de la política, y es así como salen electos con un 25, 26 o 27% de ese 50% que votó. El perdedor se queda con un 15%, compraron unos cuantos votos o se inventaron unos cuantos votos y se dio esa posibilidad gracias a que un 50% en promedio no vota. Entonces tenemos que cambiar esa parte, tenemos que establecer la ley anticorrupción y tener una política de comunidad. Teniendo eso, podemos pensar en tener infraestructura, en convertirnos realmente en verdaderos productores, verdaderos fabricantes, y por qué no convertirnos en ensambladores de lo que queramos ensamblar, porque tenemos gente con toda la capacidad del mundo para hacerlo en todo este continente, desde el norte hacia el sur, o desde México hasta la Patagonia, si queremos solamente hablar de Latinoamérica. Lo importante es que entendamos que no podemos seguir permitiendo que nos sigan dividiendo, que no podemos seguir permitiendo creer nosotros en cuentos de hadas o pensar que el presidente de turno siempre es el culpable, cuando la culpabilidad y la responsabilidad vienen cada uno de nosotros aprendiendo a saber votar. Es absurdo también que cuando hablamos de mercados internacionales, quienes nos están representando internacionalmente, muchas veces son maniquíes que estuvieron robando en el pueblo y los mandan
como un gran premio a que se estén en un puesto por 3, 4, 5 o 6 años disque representándonos y abogándonos, cuando esas personas están abogando por los intereses de sus grupos, de sus bolsillos, de su gente, ajenos totalmente a los de la comunidad, inclusive la comunidad internacional, que siempre ha permanecido votada, aislada, sin consideración alguna, a pesar de los 5.000 billones de pesos que supuestamente estamos aportando a la comunidad, y que el gravamen del 4 por mil que se estableció por un año, lo establecieron fue por ley, y seguimos siendo engañados. Es hora de despertar, es hora de no seguir echando culpas, es hora de no seguir pensando en cuentos de hadas. Ningún bolsillo se puede sostener sin meterle plata. Para que ello suceda, tenemos que tomar la responsabilidad de votar bien en primera instancia, establecer la ley anticorrupción donde quiera que estemos, y al mismo tiempo pensar en producir y votar todos para evitar la corrupción, la mafia de la contratación y unas cuantas cosas más. Ese es el mensaje. El cambio no comienza con los demás. El cambio comienza con cada uno de nosotros, votando bien, preparando a nuestros muchachos, educándolos, convirtiéndonos en fabricantes, convirtiéndonos en realmente productores, ensambladores, haciendo las cosas bien para crear oportunidades, una oportunidad para todos, haciendo eco, haciendo empresa, creando oportunidades. Mi correo electrónico nuevamente, eco con H, haciendo empresa, creando oportunidades, eco con H, @suarezmota.com, mota con doble T. Muchas gracias, que Dios los bendiga.